Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión número 7 del Diplomado en Machine Learning con Python de parte de SciData. Mi nombre es Héctor Manuel Garduño Castañeda y como cada tarde les doy la bienvenida a esta nueva sesión. Bueno, vamos a continuar. Ya aprendimos sobre escalado y sobre codificación. La última técnica que nos falta por aprender es el tratamiento de huecos. Entonces, déjenme ir al código, perdón, a la diapositiva. Escalado, codificación categórica, tratamiento de faltantes a este. C05 y se los paso por el chat. Díganme cuando ya estén conmigo, por favor. Ok, Jesús, Eduardo. Básicamente ahora con lo que vamos a preguntarnos es, o lo que nos vamos a preguntar es, cómo vamos a trabajar con tablas donde alguna o algunas columnas tengan huequitos, o sea, datos que no se hayan capturado o simplemente huecos naturales que en un momento les voy a explicar. A este tipo de tratamiento se le llama tratamiento de valores faltantes. Cuando trabajamos con datos reales, tarde o temprano aparecen huecos, es decir, celdas en blanco dentro de tus tablas, registros incompletos o valores dañados. En Python, por ejemplo, no es que te vayas a encontrar un huequito como en Excel, donde literalmente ves un hueco. En Excel te encuentras cosas así. Vamos a ponerle columna 1. Déjame colocar datos. Ahí está. Digamos que tengo huecos acá. Entonces, en Excel, pues, cuando tú abres una tabla y faltan datos, ves el hueco como tal. Si tú abrieras la tabla con Python, lo que te vas a encontrar es esto, NaN. No aparece un hueco como tal, sino te aparece esta frase, NaN. También en R, por ejemplo, en R, aparece así, Na. O con algunas variantes, por ejemplo, también puede llegar a aparecer null. Todos son símbolos de huecos, que en Excel, básicamente tú los ves así. Valores faltantes dentro de la columna. Es lo que me están diciendo acá. Y en otros entornos aparecen símbolos parecidos, pero todos significan lo mismo, información que no está disponible. Estos huecos pueden tener muchas causas. Tal vez un encuestado no respondió cierta pregunta, tal vez un sensor falló en el momento en el que estás haciendo una medición, o simplemente un sistema de captura no registró el valor. Entonces pueden haber muchas razones por las que se presentan huecos. Imagina a un alumno que presenta un examen y deja varias preguntas sin contestar. El profesor puede tomar distintas decisiones, ignorar esas preguntas, calificarlas con 0 o tratar de deducir cuál habría sido la respuesta correcta a partir del resto del examen. En un modelo de Machine Learning va a suceder algo similar. Tenemos que decidir qué hacer con la información que hace falta con esos huequitos. ¿Se entiende? Díganme. Y entonces les decía, pues hay ocasiones en las que son huecos naturales. Por ejemplo, un hueco natural es algo así, digamos que estás levantando una encuesta y aquí le preguntas, ¿tienes hijos? O, ¿qué, ¿tienes hijos? ¿Cuántos? Y digamos que en tu cuestionario tú aplicas esta pregunta, ¿tienes hijos? Y solamente le aplicas el ¿cuántos hijos? Solamente se lo aplicas a quienes te hayan dicho que sí. Entonces, si aquí alguien te dijo que sí, no, no, sí, no, aquí les vas a preguntar, ¿cuántos hijos tienes? 3, 2, 2. Y estos van a ser huecos naturales. No necesitas aquí hacer ningún rellenado, de nada. No son huecos de importancia, vamos. ¿Por qué? Porque en realidad son huecos naturales. Se deben a que en la pregunta anterior ellos dijeron que no tienen hijos y por lo tanto ya no les haces esta pregunta. Si quieres lo podrías rellenar con 0. Tiene sentido, ¿no? Al menos para no tener los huequitos, pero la pura presencia de los huecos en realidad no nos está
quitando información. No es que falte información ahí, pero que simplemente esa pregunta no se le aplicó. ¿Me explicó? Correcto, Manfred. O sea, se podría rellenar con ceros, como dije. Lo puedes rellenar con ceros. Pero técnicamente tampoco es problema. Tampoco es problema tener estos huecos. ¿Por qué? Porque son huecos naturales, repito, son huecos que se esperaba que existieran. Malo, por ejemplo, que aquí te dijera no y aquí te apareciera un 3. Esto es una contradicción. Ahí necesitarías otras técnicas que se llaman vectores de validación para hacer las correcciones. Pero en una tabla, digamos, bien estructurada, tener la presencia del hueco está completamente justificado. ¿Sí se entiende? Díganme. Hay otras ocasiones en las que, por ejemplo, esto se da déjame crear una nueva hoja. Por ejemplo, en series de tiempo también se puede dar. Digamos que estamos el 30 de marzo, luego sigue el 31 de marzo, luego sigue, no, perdón, 30 de abril, 29 de abril le voy a poner, 29 de abril, 30 de abril, y el 31, no, perdón, el 1 de mayo, 1 de mayo, 2 de mayo. Pues digamos que tienes, por ejemplo, déjame comentar otro, valor o casa, no sé cómo ponerle casa. Y aquí ponerle la Bolsa Mexicana de Valores, poner, por ejemplo, la de Japón, ¿cuál es? Es el índice Nippon, ¿no? Creo que algo así se llama, índice Nippon. Qué vergüenza, yo que soy financiero, ¿no? Es que supuestamente la maestría me especialicé en finanzas, pero la verdad es que no. Nunca hice nada de finanzas. Y entonces aquí te puedes encontrar valores, te vas a encontrar datos. Aquí te vas a encontrar datos. Pero sucede que, por ejemplo, el 1 de mayo en México no se trabaja, la bolsa de valores no abre. Entonces tendrías un hueco acá. Me copiar y pegarlos. Ahí está. El 1 de mayo no se trabaja en México. Supongo que tampoco en Japón, no tengo idea. Pero el 1 de mayo no se trabaja en México, entonces acá te vas a topar con un hueco. Pero es un hueco natural. Es un hueco natural porque es día no laborable. Entonces la Bolsa Mexicana de Valores no abre y por lo tanto no tienes un dato que captar acá, en esta fecha. Entonces nuevamente es un hueco natural. No es un hueco de que alguien se haya equivocado al llenar la hoja o de que un sensor haya fallado para tomar una medición, etcétera. Es un hueco que aparece de forma natural. ¿Me explicó? Él dice Nikkei, me dijeron. ¿Sí se entiende? Ahora, muchas veces, por ejemplo, así como el anterior, lo rellenamos con un cerito y sabíamos que no pasaba nada, sigue siendo correcto. Malo que le pusiera un 1, porque ahí sí ya estaría indicando que esta persona no tiene un hijo, no tiene hijos, pero aquí estoy diciendo que sí tiene uno. Eso sería una contradicción. Entonces, puedo llenarlos tranquilamente con ceros y no pasa nada, está bien. Acá muchas veces lo que uno hace es, por ejemplo, en series de tiempo hay varias maneras de hacer tratamientos, que es, por ejemplo, promediarte estos dos, o calcularte el promedio de los dos previos, o simplemente hacer que esto sea igual al anterior, o que sea igual al siguiente. Hay muchas maneras aquí cuando tratas con series de tiempo. Hay muchas formas de hacerlos, de rellenar los huequitos. Ahora, este curso no es de series de tiempo, entonces estas técnicas de series de tiempo no las voy a enseñar acá, pero en series de tiempo, en el curso que damos de series de tiempo, lo dimos, de hecho, hace un año lo estaba dando, ahí sí se les enseñan estas técnicas de rellenado para series de tiempo. Pero por lo pronto, pues es importante que sepan, ¿no? Es otro ejemplo de huequito natural. ¿Estamos? Ok, en un momento, Manfred.
Ahora, también hay huecos que les decía, hay huecos que sí son errores, no son huecos naturales. Por ejemplo, que alguien acá, digamos que todas las personas tienen que responder esto, y por alguna razón hubo una persona que no lo respondió. Ese es un hueco de cuidado. Repito, digamos que esta columna o esta pregunta, la de ¿tienes hijos?, se le tiene que aplicar a todos. No hay razón para que hayan huecos ahí. Y sin embargo, ¿qué pasa si te aparece un hueco? Ese sí es un hueco de importancia, porque no hay una explicación lógica de por qué, lógica bajo el esquema, por ejemplo, de una encuesta, en ese sentido de que esa pregunta se la aplicas a todas las personas, no hay una razón para que aquí tengas un hueco. ¿Se entiende? Ese ya no sería un hueco natural. ¿Estamos? Díganme. Hay varias formas de tratarlos. Hay varias formas de tratarlos. Lo primero siempre es investigarse. Lo primero siempre es investigarse qué pasó, si hay manera de corregirlo. No es nada más corregirlo así con métodos matemáticos y no. Lo primero es ver qué pasó. Por ejemplo, en este caso, si tienes acceso a la persona a la que se le entrevistó, hacerle nuevamente la pregunta. Oye, me reportan que tienes 2 hijos. ¿Es correcto? Sí. Ah, entonces sí tiene hijos. Ya lo relleno yo. No me meto en cuestiones matemáticas, en técnicas todavía, simplemente ver qué fue lo que pudo haber pasado. Oye, me pasaron el reporte, me pasan un reporte, oye, te falta el dato 7, 11 y 12. Ah, caray, sí es cierto, se me olvidó escribírtelos, déjate los mando. Pues ya te mandan el dato, ¿no? No sé, ya te mandan el dato, los datos que faltaban. O sea, tienes la capacidad, si tienes la capacidad de recuperar ese dato de manera natural, digamos, hazlo primero así. Obviamente, pues el problema entonces, ¿cuáles son? Son aquellos en donde tienes huecos, tienes el hueco y no tienes ya manera de recuperar la información. Por ejemplo, si estás utilizando un sensor para tomar medidas o una persona que está escribiendo la hora a la que un vuelo de avión despega y de pronto se fue a echar su torta y se le pasó escribir el dato. Ya no vas a tener manera de recuperar esa información. ¿Me explicó? Esos son los peligrosos. ¿Está bien? Díganme, díganme. Es que me están haciendo varias preguntas que se van a contestar en un momento. Una vez que agotaste esa oportunidad de rellenar los huecos de forma natural, o sea, cuando de plano no tienes manera ya de saber qué dato iba aquí, ya necesitas pasar al tratamiento de datos faltantes. ¿Cuáles son las estrategias principales? Existen varias formas de tratar valores faltantes. Ninguna es universalmente mejor que otra, todo depende de tu contexto, de la cantidad de huecos y de la importancia de la columna en cuestión. Por ahí alguien me preguntaba, ¿y qué pasa con las columnas? Ah, pues en un momento lo vamos a ver. Vamos a ver primero lo que se conoce como imputación simple, que es lo más usual. Son los métodos más usuales para rellenar las tablas. La imputación avanzada, de hecho, es un método de Machine Learning. La voy a comentar, pero no la vamos a ver en este momento, porque necesitamos muchas más herramientas. Pero la imputación simple sí. Otra estrategia, aparte de lo que les decía, de si ya fueron capaces de rellenar algunos huecos por sus propios medios, preguntando qué tipo de dato faltaba, bla, bla, bla. Otra estrategia es rellenar los huecos con valores representativos. Puedes utilizar la media, la mediana o la moda de cada columna. También puedes asignar un valor, un número fijo, como un 0, o un valor de tipo desconocido. Explico esto, ¿cómo va? Más o menos, como cuando hicimos la pregunta de cuántos niños, cuántos hijos, pues inicialmente yo tenía huecos y los llené con 0. Está bien, tiene sentido. Acá, por ejemplo, si yo le pongo un 0, acá me faltaban 3, ¿no? Me faltaban este y este.
tenía 3 huequitos. Si yo le pongo un 0, probablemente el rellenar con ceros pueda influir mucho en la columna. Porque a lo mejor la naturaleza de esta columna es que sean valores más grandes que 0.2 o que 0.1. Digamos, ¿no? O sea, lo estoy inventando. Imagínate que tú sabes a priori que todos estos valores siempre son más grandes que 0.1, por alguna razón. Siempre son más grandes que 0.1. Entonces no te convendría llenarlos con ceros, porque vas a desestabilizar, ¿no? Esa propiedad. A veces simplemente pues, desconocido. Le estoy poniendo etiquetas, desconocido. ¿Sí se entiende? Díganme. ¿Qué más podría hacer? Bueno, acuérdate que tengo huecos. Acuérdate que tengo huecos. Otro tipo de imputación, que es digamos, lo clásico que uno hace es, te calculas el valor promedio de todas ellas, de las que no sean huecos. Me dice que el promedio es 0.594. Entonces, eso es lo que le voy a colocar, 0.594. Coloco el valor promedio de todos los que sí existen. Es otra manera de rellenar los huecos. Tiene sentido, ¿no? Que los rellene con un valor representativo. Por ejemplo, el promedio, por ejemplo, la mediana, por ejemplo, la moda. ¿Sí se entiende? Díganme. Por ejemplo, color. Tengo azul, azul, rojo, azul, amarillo, 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 azul, rojo, hueco, azul. Hueco, rojo, rojo. Entonces, acá como son números, acá pues puedo rellenar los huequitos con los promedios, con la mediana o con la moda. Estos no son números, estas son categorías, son clases. Ahí no tiene sentido que haga promedios. ¿Cómo es que relleno? Utilizando la moda. Lo cual también tiene sentido, ¿no? Porque te estaría diciendo, la moda es el valor que más se repite. Por lo tanto, rellenar con la moda, estaría como jugando con la probabilidad. El valor que más se repite, pues muy probablemente el huequito lo acepte bien. O sea, ¿cuál sería el valor que más se repite? ¿Cuántos azules hay? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Lo hice bien? 3, 4, 5. Rojos hay 1, 2, 3, 4. Y amarillos nada más veo 3. Entonces azul es el que más se repite. Así que lo lleno con azul. ¿Sí se entendió? Por ejemplo, bueno, y podrías rellenar con el porcentaje de cada categoría. Por ejemplo, si hay 50% de azules, apaga el micrófono. Si hay 50% de azules, 25 rojos y 25 de amarillos, poner los valores así en los faltantes. Mira, hay un problema, Josué. Apaga el micrófono, por favor. No. Ahora los voy a silenciar. Listo, ahí estoy de vuelta. Les decía, hay un problema, Josué. De hecho, aunque es el más famoso, la manera más famosa de imputar en categorías, no es lo mejor. De hecho, lo mejor es hacer el siguiente, el que se conoce como imputación avanzada. ¿Por qué? Básicamente, imagínate esto, tú tienes estos huecos, tienes este hueco, y desconoces quiénes son estos dos. Desconoces quiénes son esos dos. ¿Cómo haríamos para asignar los valores faltantes? Pues una manera, les decía, era con la moda. Pero, en realidad, si lo piensas bien, este es un problema de Machine Learning. Es un problema de clasificación. Este es como si fuera tu columna objetivo. Y lo que quisiera saber es de qué tipo es este renglón y de qué tipo es este renglón. Pues te vas a tener que basar en la información de la tabla completa. O sea, el imputado como tal lo puedes considerar también como un problema de clasificación.
o un problema de Machine Learning. Por eso les decía, ahorita estamos viendo los métodos introductorios, pero en realidad ya en la práctica, en la, digamos, en el trabajo diario, en realidad esto es un problema de Machine Learning que tienes que resolver con algún algoritmo de Machine Learning. El más usual es el de K vecinos más cercanos. Los K vecinos más cercanos, en su momento, cuando lo veamos, nos va a ayudar a resolver este tipo de problemas. Con estos no hay tanto conflicto. Básicamente, pues, lo que dijimos fue coloca las medianas, las medias, etcétera, etcétera. Aunque también lo podrías ver como un problema de regresión. Por lo pronto, pues como no hemos visto ni regresiones ni clasificaciones, no les puedo enseñar esos métodos de relleno de huequitos avanzados. Pero digamos que en principio así funciona bien. ¿Sí me explicó? En Python lo hacemos, la imputación simple, que es la que acabo de explicar con medias, bueno, con promedios, con medianas, con modas. En Python utilizamos un comando que se llama imputador simple. Este hace el trabajo de manera automática. Aquí el profesor del examen estaría rellenando las preguntas en blanco con la respuesta más común de los alumnos. No es perfecto, pero evita perder información. Y les decía, también hay imputación avanzada. Cuando el problema es más complejo, se pueden usar técnicas más sofisticadas. El KNN Imputer, K vecinos más cercanos, busca los registros más parecidos al que tiene el hueco. O sea, se va a fijar de alguna manera, por ejemplo, si a este le falta un hueco, si este tiene un hueco, pues de toda la tabla se va a fijar quiénes son los renglones que más se parecen a este renglón. Entonces va a rellenar utilizando ese criterio. Va a decir, bueno, si la mayoría de los que se parecen a este renglón son azules, entonces lo voy a colocar de azul, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende? ¿Veremos esos métodos de clasificación? Sí, claro, estos sí los vamos a ver. Me dice Armando, ¿también se puede usar el valor anterior o el valor siguiente del dato faltante? No, eso solo tiene sentido en series de tiempo, Armando. Acá no, porque tengo un hueco. Acá tengo un hueco, no tengo manera de justificar que lo rellene con el valor anterior. Para que estos dos sean iguales. No hay manera matemática de justificarlo. Tiene mucho más sentido que lo rellene con un promedio o con la mediana, que en un momento vamos a ver cuándo utilizar cada uno. Pero no tiene sentido que lo rellene con el anterior. En las series de tiempo sí. En las series de tiempo sí, porque aquí hay una secuencialidad. Tus datos van secuenciados, están en secuencia, y por lo tanto sí tiene sentido que el valor faltante dependa del anterior o del siguiente, o de los dos anteriores, o de los dos siguientes, o del anterior y del siguiente. Eso sí tiene sentido en una serie de tiempo. Acá no. A esto se le llama una tabla transversal, ¿no? Los vieron con Adonai. Una tabla de tipo transversal. Que son con las que trabajamos en Machine Learning. En Deep Learning sí trabajamos con tablas donde la secuencia es importante, pero aquí en Machine Learning no. ¿Sale, Armando? Ahora, a veces también, no siempre, pero a veces, es bueno que aumentes variables indicadoras. ¿Qué son variables indicadoras? Simplemente aumentar una columna que te diga si hiciste un cambio o no. Pues, por ejemplo, aquí les había dicho, habíamos puesto el promedio, 0.594. Y entonces acá le pondríamos indicadora 1, va a tener un 0 si el dato no se modificó y un 1 si sí se modificó. Entonces, en principio tengo puros ceros. Aquí iría un 1 y un 1. Entonces, simplemente esta columna me está diciendo en dónde hice tratamiento de faltante. Cada vez que vea un 1, significa que aquí le hice un tratamiento. Un 1 significa que aquí hice tratamiento, etc. No es muy usual, pero pues tampoco es mala idea. ¿Se entiende? ¿Dudas? Creo que ya es todo.
Déjame ver, me parece que lo que sigue. Ah, bueno, la fuga de datos, como siempre. Vamos a tener problema de fuga de datos. Nuevamente, como habíamos platicado con la codificación y con el escalado, tú primero separas en entrenamiento y prueba, y todo esto lo haces en la parte de entrenamiento. Entonces, digamos que la cosa viene así. La tabla original, digamos que es esta. Nada más le estoy colocando una columna, pero pues lo mismo va a aplicar si tengo muchas columnas. Más si quieren lo hacemos con columna 2. Digamos que aquí tengo un hueco, aquí tengo otro. Entonces digamos que tengo estas columnas. Tengo columna 1, columna 2, cada una tiene algunos huecos, incluso pudiera ser que alguna tuviera dos huecos, por ejemplo que esta fila tuviera hueco y hueco, pues no importa, se va a trabajar igual. Bueno, lo primero que tengo que hacer es separar en entrenamiento y prueba. Entonces digamos que aquí entra la separación. Entonces digamos que esta es la parte de entrenamiento y que esta es la parte de prueba. Entonces todo esto se hace aquí, en la parte del entrenamiento. Entonces, por ejemplo, acá rellénamelo con el valor promedio. Es que no sé cómo programarlo. Ah, ya sé. Voy a poner directo. Rellénamelo con el valor promedio de todas las columnas, de todos los datos de esa columna de entrenamiento. Me dice que el valor promedio es 0.6518. 0.6518. 0.6518. Y como este fue el valor promedio con el que rellené los huecos de esta columna, entonces este mismo voy a utilizar para rellenar los huecos de esa columna en la parte de prueba. Lo mismo va a suceder acá. Digamos que acá quiero la mediana. ¿Quién será la mediana? A ver, déjeme calcularlo rápido. 1, 1, 0, 10, 2, 0, 3, 6, 5. Quiero la mediana. Mediana de estos. 2. Vale. La mediana es 2. Significa que este hueco lo voy a llenar con un 2, que es la mediana. 2. Y como el 2 fue la mediana, entonces los huecos de esta columna, pero en la parte de prueba, lo tengo que llenar con esa misma mediana. 2. Para evitar la fuga de datos. Acuérdate que fuga de datos se refiere a que la parte de prueba no influya para nada en la parte de entrenamiento. Si yo no hubiera separado el entrenamiento y prueba y hubiera utilizado el imputador sin la separación, ahí estoy manchando, no estoy ensuciando, hay fuga de datos, porque entonces ya el sistema habría visto todos los datos antes de separar en entrenamiento y prueba. ¿Sí se entiende? Nada más columna 1 y columna 2 los estoy llamando, Luis. La columna 2 la rellené con mediana. La columna 1 la rellené con media, con promedio. ¿Estamos? Y bueno, pues aquí les dejé el código, solo que ya no lo voy a ejecutar. Es muy parecido a todo lo que hemos venido haciendo. Entonces hay que definir un procesador, un column transformer, que es, acuérdate, era cuando construíamos el aparato. Después se transformaba los datos y me daba la tabla ya codificada. Perdón, ya con los valores faltantes, en este caso, llenos. Entonces es un código muy parecido al anterior, ya no me voy a meter ni siquiera a ejecutarlo, porque lo que quiero es que una vez que ya entendimos esto, ahora vamos a juntar todo lo que hemos aprendido.
¿Me explicó? ¿El archivo no viene en la carpeta? ¿No se los he publicado? A ver, déjenme publicárselos. Aunque repito, pues ya no lo voy a utilizar, pero... Ay, no sé dónde ando. Ah, ya. Datos para codificar, para escalar. Ok, déjenme subir. Creo que sí lo tengo yo. Bueno, sí lo debo tener, lo que no sé es en dónde. Datos, a ver, déjenme ver acá. Escalar, codificar. No. ¿Cómo se llama el archivo? Es más fácil, lo busco por su nombre. Datos con faltantes.csv. Ah, ya está. Ah, lo tengo en las descargas. Pues déjenme, se los publico. Datos con faltantes. Aquí está. Aquí está, datos con faltantes. Ah, bueno, también una cosa bien importante acá, pues qué bueno que lo vimos. Acá puedes observar cómo está la columna sensor Z. Casi que por regla general, cuando tienes más de 50% de faltantes, lo mejor es que esa columna la elimines, porque no tienes la información. Ojo, de faltantes importantes, no de faltantes naturales. Si esa columna, por ejemplo acá en la de hijos, esta, que tenía huequitos así, tú tienes no, 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 no. Entonces acá tienes un buen porcentaje de valores faltantes, más de la mitad. Más de la mitad son huecos, pero ya sabemos que son huecos naturales, entonces pues no vas a eliminar esta columna. Pero si se tratara de una columna en donde no hay explicación para que tengas tantos huecos, o sea, a lo mejor el sensor realmente falló, o la persona que levantó la encuesta lo hizo muy mal, no recabó estos datos, o el sistema falló en ese momento y se dejaron de recabar, lo mejor es, como tienes tantos huequitos, lo mejor casi por regla general más arriba del 50% es te la comes, eliminas la columna, no te va a servir, está muy dañada. ¿Me explicó? Entonces, por ejemplo, acá en esta, la de sensor Z, tú observas que hay muchísimos huecos, muchísimos huecos. Entonces, lo mejor en este caso, digamos que ya investigaste y no deberían existir los huecos, sí se debería haber tomado esa medición. Entonces, tanto hueco significa que la columna está dañada. Pues ni modo, la quitas del modelo, o sea, la vas a eliminar de la tabla. ¿Está? Es que otra vez, Santiago, el mismo nombre lo dice, ¿no? Hueco natural significa que es un hueco que sí tiene una explicación coherente. Por ejemplo, que no se le haya hecho la pregunta a la persona porque simplemente no le tocaba esa pregunta. ¿Vale? Es que lo que quiero hacer ahora es todo lo que hemos aprendido. Todo lo que hemos aprendido, separar entrenamiento y prueba, hacer el escalado, ahí se me fue el codificado y el tratamiento de faltantes en una sola. ¿Les parece? Ok. Para esto vamos a aplicar varios truquitos entonces. Fíjenme los buenos, miren. Tenemos que irnos a, primero ir abriendo Google Colab. Lo vamos a necesitar. Pero déjenlo acá, no avancen, déjenlo hasta acá. No le den nuevo, déjenlo hasta acá nada más. ¿Ya están? Más abran Colab, pero no avancen. No le den en nuevo, por favor. Va a ser bien importante eso. No le den en nuevo. Cuando ya estén conmigo, por favor. Me servir agua mientras. Me trajo un agua de limón.
Ok, perfecto. Eso, primer paso, ojo, ojo. ¿Qué datos vamos a utilizar? Vamos a data y nos vamos a ir a demo. Datos, preproc, demo. Se las paso por el chat. Descárguenla. Descarguen el archivo. Ahí está. De hecho, déjenme ir a las descargas. Como lo estuve descargando varias veces, pues todo esto ya lo tengo repetido. Nada más voy a eliminar estas cosas. Ahí está. Ahora sí, déjenme descargarlo nuevamente. Ahí está, ya lo descargué. Aquí está. Datos, preproc, demo. Todavía no lo voy a colgar en Colab, nada más lo descargué. ¿Ya están? ¿Ya lo descargaron? Datos, preproc, demo. Hay otro que se llama datos, preproc, práctica o algo así. Ese va a ser para ustedes de tarea. Por lo pronto, datos, preproc, demo. ¿Estamos? Bien, entonces, vamos al tercer paso, que es el más importante, de hecho. Nos vamos a ir a, no es acá, es aquí. Nos vamos a ir a scripts, MLPy 25, scripts, y vamos a abrir este que dice preprocesador. Se los paso por el chat. ¿Ya están ahí conmigo? Preprocesador. Aquí aparece una serie de instrucciones que en un momento vamos a entrar en ellas, y es un código muy largo, muy largo. Para nuestra buena suerte, las partes más largas son las que no nos interesan. En realidad lo que queremos hacer es lo que queremos analizar es el corazón del código. En un momento lo vamos a ver. Por lo pronto, ya que estén acá conmigo en preprocesador, descarguen este archivo. Simplemente otra vez en la flecha. Preprocesador.ipnb. ¿Están? ¿Ya lo descargaron? ¿Ya todos listos? Sí, porque es que no me quiero detener en cosas tan básicas. Entonces, para que vayamos todos parejos. Ok, ok. Sí, porque lo que quiero es que busquemos el algoritmo, que lo entendamos, que aprendamos cómo trabaja. Vamos a devolvernos entonces a Colab. Les había pedido que nos quedáramos acá. Subir. Doy clic en subir. Aparece explorar. ¿Ya están ahí conmigo? Sí, lo descargas tal como está, IPNB. Tal como está el archivo, así lo descargas. De hecho, esos archivos los puedes leer con Jupyter, pero ahorita, incluso ahorita, justo es lo que queremos hacer, leerlos con Colab. Entonces doy clic en explorar. ¿Qué archivo quiero abrir con Colab? Me voy a las descargas y precisamente el que descargué, preprocesador.ipnb. Abrir. Y aquí está. Es lo mismito. De hecho, acá me marca este error de imágenes porque es el logotipo de SciData. Tendría que subir el logotipo de SciData para que lo pueda leer, pero no me interesa ahorita. Haz de cuenta, esto que estás leyendo acá es exactamente lo que descargamos aquí. Fue este archivo que descargamos. Repito, este error de imagen, que donde dice imágenes, es porque no encuentra el logotipo de SciData. Pero no hay ningún problema, pues es nada más el logotipo. ¿Están? ¿Cómo le hice? Justo era lo que no quería repetir, por eso les pedí que fueran conmigo. Déjame cerrarlo, lo voy a volver a hacer. Le di en subir, explorar, y es el archivo que descargué, preprocesador IPNB. Entonces, subir, explorar, ya me abre esta ventana y aquí yo le digo qué archivo quiero subir, el de preprocesador que acabo de descargar.
Ahí está. ¿Listo? ¿Estamos? Vamos a subir el archivo también. Vamos a subir el archivo. Hay que esperar aquí que se establezca la conexión. Esto lo sabemos hacer, lo de subir archivos, colgar archivos. Es el de datos, preproc, demo. La advertencia de siempre, bla, bla, bla. Y ahí está. Me voy a hacer esto más pequeño. Ahí está bien. ¿Estamos? ¿Ok? Bueno, ¿de qué se trata? Vamos a juntar todo lo que hemos aprendido hasta este momento, tanto la separación entre elemento y prueba, el escalado, la codificación y la imputación de valores faltantes, la imputación de huequitos. ¿Qué heurística, qué reglas vamos a trabajar? Son las reglas generales. Cuando tienes muchos atípicos, muchos datos atípicos, o sea que del total de tus datos, más del 5% son atípicos, o hay una fuerte asimetría. Que haya una fuerte asimetría significa que tus histogramas se van a ver como montañitas dobladas, no como una montañita bonita, sino como montañas medio extrañas. Entonces, en cualquiera de estos dos casos, vamos a utilizar para imputación de datos, vamos a utilizar la mediana. En cualquier otro caso, es decir, cuando tengas pocos valores atípicos y que tu histograma se vea muy bonito, muy simétrico, vamos a utilizar la media para imputar datos. ¿Se entiende esto? Estas van a ser nuestras reglas para la imputación. Muchos atípicos o que tu gráfica, tu histograma se vea medio extraña, les muestro cómo. O sea, si tu gráfica se ve algo así, tu histograma, o al revés, si se ve algo así, en esos casos vamos a utilizar la mediana para rellenar los huecos. Ay, no sé qué le hice. Vamos a utilizar la mediana para esos huecos. En caso contrario, es decir, cuando tengas pocos valores atípicos y tu gráfica se vea como una montañita, como una gaussiana, que es cuando tu gráfica se vea así, algo así, bien como un chipote, ahí vamos a utilizar como imputador la media. La media. ¿Sí me explicó? Díganme, díganme. Eso va a ser, es nuestra regla para imputación. Para el escalado, ¿qué reglas vamos a utilizar para el escalado? Si tienes muchos atípicos, más del 5% de tus datos son atípicos, vas a utilizar escalado robusto. Si no hay tantos atípicos y la distribución es casi simétrica, o sea, como este, vas a utilizar el escalador estándar. Y en cualquier otro caso, vas a utilizar min-max, el escalador por min-max. Estas son las reglas con las que vamos a trabajar. ¿Se entendió? El imputador, imputar, Santiago, significa in, va a sonar muy feo, ¿no? Mejor lo digo completo. Imputar es para rellenar huecos, Santiago. ¿Va bien? Sí, es lo que vimos hoy. ¿Y entonces? Vamos con el código ahora sí. Fíjate, mando a llamar todas estas librerías. Aquí estoy mandando a llamar NumPy, Pandas, el graficador. Math es una librería de matemáticas, la voy a necesitar ahorita para el graficador. Pero básicamente aquí es en donde estoy mandando a llamar todo lo que necesito. Separador de entrenamiento y prueba. Pipeline, una tubería que es como voy a conectar todo lo que aprendí. El transformador, el imputador simple,
para rellenar huecos, el escalador robusto, el escalador min-max, el escalador estándar, el codificador one-hot y el codificador de ordinales. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahora, por regla general en este código que les escribí, siempre que vean algo rodeado por dos líneas de estas dos líneas, y estas dos líneas, siempre que vean algo rodeado por esas dos líneas, significa que es algo que tú tienes que adaptar, que tú tienes que modificar a mano. Por ejemplo, acá le tienes que poner el archivo con el que vas a trabajar, que en este caso es datos preproc demo. Pues aquí se lo cambio. Demo. ¿Estamos? Sí, esto se cambia a demo, nada más. De hecho, en el de la tarea se llama prac. Entonces, el de la tarea es así, práctica, perdón. El de la tarea es así directito. Pero repito, como regla general, en este código, en todo el código, siempre que vean dos líneas, algo, dos líneas, siempre que vean eso, significa que es algo que tú tienes que cambiar a mano. Es algo que no está automatizado, tú lo tienes que arreglar a mano. Pues aquí, en este caso, demo, que es el nombre del archivo. ¿Están? Ejecuto. Simplemente lo que le estoy pidiendo es que lea el archivo y que me diga el nombre de las columnas. Y ahí está. Me está diciendo que tiene una columna que se llama edad, ingreso mensual, talla en centímetros, peso en kilogramos, temperatura en grados centígrados, frecuencia cardíaca, ciudad, tipo de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? ¿Qué les dio? Con la siguiente, pues simplemente le estoy pidiendo que me muestre las primeras filas, las primeras 5 o 6 filas. Pues ahí está. Con esto, acuérdate, me doy yo una idea, me estoy dando una idea de qué tipo de información tengo. Ah, mira, la edad son números, el ingreso, bla, bla, bla. Por ejemplo, la ciudad, fíjate, me aparece como ABC, tengo la impresión. No aparece como Ciudad de México, Puebla, algo así. Simplemente nombres genéricos, ABC. Tipo de servicio, por alguna razón, azul, verde, rojo, no me interesa. Porque ahorita nada más estamos haciendo una tabla en abstracto. Nivel, bajo, medio, bajo, alto, código de serie, X, Z, referencia, tag D, huequito. Fíjate, estos NaNs que ves acá son huecos. Tag D, tag B, tag D, etcétera. Sensor defectuoso, 74.19, huequito, 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 un montón de huecos. Entonces ya me da una idea de lo que tengo acá, en esta tabla. ¿Estamos? Sí, claro, también con un describe me puede servir. O sea, yo le podría hacer un describe. De hecho, vamos a aumentárselo. Me parece buena idea. Un df.describe. Ahí está, me está diciendo de la edad tengo 90 valores. El valor promedio de la edad es 4.95. La desviación de la edad es 1.90. O sea, me da otro tipo de información estadística, de las columnas numéricas. Por ejemplo, fíjate, el sensor defectuoso. Sensor defectuoso me está diciendo que tengo, no, perdón, ahora déjame ver. No, sí, el sensor defectuoso. Esta fila, la que me dice cuántos valores no faltantes hay, o sea, cuántos no son huecos, me está diciendo que solamente tengo 12 valores que no son huecos en la columna sensor defectuoso. De todos modos, en un momento lo vamos a ver de otra manera. Entonces, no se los paso, el describe, el df describe, porque, repito, en un momento lo vamos a ver de otra forma. Pero sí ya tenemos una idea de lo que hay en la tabla. Incluso, si estás trabajando con profesionales, debería existir un documento llamado descriptor
usualmente así es como se llama, un descriptor de archivos, que lo que te dice es qué significa cada columna y cuántos valores diferentes tiene. El de Describe es un análisis estadístico rápido. Es un análisis estadístico rápido. ¿Cuántos valores no vacíos hay? ¿Cuál es el valor promedio de la columna? ¿Cuál es la desviación? Valor mínimo, primer cuartil, segundo cuartil o mediana, tercer cuartil y valor máximo. Es como en R si utilizaras un summary. ¿Está bien? Ahora, vamos a separar a la tabla en entrenamiento y prueba. Eso lo hacemos acá. Le estoy diciendo, para prueba, tómate el 25% de los datos. Acuérdate que puede variar 70%, o sea, aquí 0.3 o 0.2, que sería el 80% para tratamiento, para entrenamiento, y 20% para prueba. En este caso le estoy diciendo que quiero el 25% para prueba. Entonces, desde acá hago la separación. Separo en entrenamiento y prueba. ¿Ya están conmigo? Déjenme ejecutarlo. ¡Pum! Ya hizo la separación. Xtrain es la tabla de entrenamiento, Xtest es la tabla de prueba. ¿Están conmigo? ¿Se les dio? Y entonces a partir de ahora todo lo que voy a hacer se lo voy a hacer a entrenamiento para evitar la fuga de datos. Se van a encontrar con esta celda que se llama diagnóstico de columnas. Es un código más o menos complejo. Si sabes Python no se te va a hacer complicado leerlo. Es un código más o menos complejo, bastante largo. Van a ver que tiene también esto. Ven que les había dicho, por regla general, cada vez que vean esto, es porque hay algo que tú puedes modificar. Pero básicamente todo este código, así puedes ver que es un código muy, muy largo. Pero básicamente acá es en donde Python va a aplicar estas reglas que vimos al inicio, para que al final te diga, utilizando, siguiendo estas reglas, Python te dé sugerencias de cómo trabajar cada columna. Y de hecho va a hacer más cosas. Explico rápidamente. No me voy a meter al código como tal, repito, si es complejo si no sabes Python, pero básicamente te va a decir, como resultado, te va a decir, te va a recomendar qué columna hacer para cada cosa. A esta columna te conviene hacerle una imputación con media y un escalado robusto. O sea, repito, te va a decir cómo aplicar estas reglas de acá. Eso es algo que te va a decir. Otra cosa que te va a decir es un resumen estadístico, muy parecido a al Describe. Te va a dar un resumen estadístico de las columnas numéricas. Y otra cosa muy bonita que va a hacer es precisamente darte los histogramas y los diagramas de caja. Te los va a dar como imágenes. Entonces, acá del lado izquierdo vas a ver cómo me van a aparecer dos archivos. Entonces, regreso acá, a donde dice diagnóstico de columnas, y hago control enter, ejecuto. Ya terminó, tardó 2 segundos. Y pongan atención del lado izquierdo, en cualquier momento me van a aparecer las imágenes. Ahí está. Boxplots numéricos e histogramas numéricas. Me creó esas imágenes. Entonces, háganlo. Ahorita paso a explicar, pero ejecútenlo, por favor. El Describe no hace fuga de datos. Hasta ese momento todavía no estamos haciendo ninguna transformación, Gerardo. Pero efectivamente el Describe se está basando únicamente en la tabla completa, no en la tabla de entrenamiento. Lo bueno es que solamente le pedimos que nos diera un informe. No hicimos modificación de nada. Así que en realidad no nos hemos equivocado, Gerardo. ¿Se me explicó? Aunque, repito, en realidad el Describe no lo vamos a utilizar porque esta celda, la que se llama diagnóstico de columnas, nos va a dar su propio informe estadístico. Entonces el Describe que no los preocupe. Este diagnóstico está basado únicamente en la parte de entrenamiento. Díganme cuando ya lo hayan ejecutado.
Josué me dice que ya, ok. Moisés, Eduardo, Luis Ángel, ok. Vamos a ver qué nos dio como resultado. Voy a bajar. Vamos a ver qué nos dio como resultado. Aquí está. Me está diciendo qué columnas. ¿Cuáles columnas? Son las numéricas. Él solito lo pudo inferir. Acuérdate que tengo una columna que se llama ciudad, una columna que se llama, ¿qué era el? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tipo de servicio, nivel, código serie, etcétera, etcétera, etcétera. Él solito dentro del código acá, de este código grandote, él solito dentro de este código grandote, del de diagnóstico de columnas, deduce quiénes son las columnas numéricas. Yo nunca se lo indiqué. Él solito lo dedujo. Y entonces acá me está diciendo quiénes son esas columnas numéricas. Edad, ingreso mensual, talla, peso, temperatura, etcétera. Acá me aparece diagnóstico numérico, heurística. Me aparece, ay, perdón, me moví mucho. Acá, más o menos más pequeño. Ahí está. Donde dice diagnóstico numérico. Esto es un descriptor de esas columnas numéricas, me está diciendo. La columna sensor defectuoso tiene el 90% de faltantes. Missing, esta columna que tengo acá, missing porcentaje, me está diciendo cuánto porcentaje le falta. Entonces me está diciendo que la columna sensor defectuoso tiene el 90% de huecos, muchísimos. La columna de temperatura tiene el 18.89% de huecos, la edad tiene el 25.56% de huecos, etcétera, etcétera. Es porcentaje. La talla, por ejemplo, me está diciendo que tiene el 12.22% de huecos. ¿Sí se entiende? Sí, aquí nada más se está trabajando con la parte de prueba. Perdón, con la parte de entrenamiento. Únicamente con la parte de entrenamiento. Porque ya separamos previamente en entrenamiento y prueba, y repito, este código, esta zona del código, la que comienza con este nombre, con el de diagnóstico, esta, o sea, esta celda de código, ya recibe el entrenamiento como tal, no está recibiendo la tabla completa, únicamente la tabla de entrenamiento. De hecho, lo puedes ver desde acá. Fíjate a quién le estoy pasando de comer, Xtrain. Y Xtrain es la tabla de entrenamiento. Acá, de hecho, en esta línea, lo que está haciendo es elegir las columnas numéricas. Ahí es en donde se da cuenta qué columna es numérica y cuál no. Ya esta es de categorías, entonces esta no entra. Ahora, ¿qué más me está diciendo? Repito, es todo un resumen estadístico acá. Me está diciendo ay, se me fue el nombre de pues es la curtosis, el skew, no recuerdo cómo se traduce en español, pero son medidas de la simetría. ¿Qué tan simétrica es la columna? ¿Cuántos atípicos se encontró? Por ejemplo, en la columna sensor defectuoso, solo encontró un atípico. En la columna temperatura en grados, encontró 3 atípicos. En estas, por ejemplo, en frecuencia cardíaca, ingreso mensual y peso y talla, no encontró ningún atípico. Acá me está diciendo qué porcentaje de atípicos hubo. 11% en el sensor defectuoso, 4.11% de atípicos en la columna de temperatura, 1.49% de atípicos en la edad, etcétera, etcétera, etcétera. Me dice quiénes son el primer cuartil, el tercer cuartil, el rango intercuartílico, las barreras. En un momento las explico, aunque ya las he platicado, es lo que consideras como límites para que algo no sea atípico. Si algo es más pequeño que el límite inferior, es un atípico. Si algo es más grande que el límite superior, es un atípico. La columna de acotamiento puede servir, por ejemplo, ahí lo que deduce es si tus datos están acotados. Por ejemplo, él está diciendo que la edad, la edad, a ver, 0, sí, me está diciendo que la edad considera que siempre es un valor entre 0 y 100, cosa que sabemos que no es cierto. Pero él, con su análisis rápido, considera que la edad siempre está entre 0 y 100.
El ingreso mensual también siempre considera que está entre 0 y 100, cosa que no tiene por qué ser verdadera. Él solamente lo está deduciendo. Entonces, esto me sirve para hacerme una idea de cómo voy a mezclar mis heurísticas. Acuérdate, las heurísticas fueron estas. Si hay muchos atípicos o fuerte asimetría, utilizar mediana. En cualquier otro caso, utilizar la media para la imputación. Y lo mismo, también tengo reglas para el tipo de escalado. ¿Se entiende? Díganme. Díganme. ¿Ese código es suyo? Sí, lo estuve trabajando desde hace 2 días, lo estoy escribiendo. Hoy lo terminé como a las 2 de la tarde, lo terminé de ensamblar. Sí, cuando lo empecé muchísimo más sencillo. Mucho más sencillo. Ok, me dice Carlos, si tuviera en mi base 40% de valores nulos, en una columna, ¿no, Carlos? En una columna. Si tuviera en mi base, o sea, en una columna, 40% de valores nulos, ¿qué recomienda hacer? Todavía 40% es decente, Carlos. Preocúpate cuando tengas más del 50. Outliers, porcentaje, es el porcentaje de atípicos. Así es, Santiago. Outlier en español es atípico. Literalmente, ¿no? Outlier, fuera de capa. Outlier. En español directo pues, es atípico. Pero bueno, esto que me está devolviendo es solamente un resumen de información de la parte de entrenamiento. Pero fíjate al final, sugerencias de bloques numéricos. Me dice, utilizar, por ejemplo, siempre se lee así, imputador, escalador. Entonces, aquí me está diciendo, imputar con la mediana, o sea, utilizar la mediana para rellenar huecos con un escalado robusto, eso aplicárselos a la columna de sensor defectuoso. Estos no se los aplicas a ninguno, que vendrían siendo imputar con mediana y escalar con min-max, imputar con mediana y escalar con robusto, imputar con media, escalar con robusto, imputar con media, escalar con min-max. Ahí me está diciendo que ninguna de las columnas, basado en las heurísticas, en estas, basado en estas reglas, aquí me está diciendo que en estas no ponga nada. Básicamente a todas las demás columnas numéricas me las está mandando a un imputador por media utilizando un escalado estándar. Es decir, me está diciendo que rellene los huecos de cada una de estas columnas con el promedio de cada columna y que después para el escalado utilice un escalado estándar, es decir, restar la media y dividir entre la desviación. ¿Se entiende? ¿Cuál es el objetivo del preprocesamiento? Primero, fíjate, Luis, te estás quitando de los huecos, que los huecos no te hagan ruido después. Después sigue la parte de codificación y Acá fíjense que no estoy hablando nada de codificación, estoy hablando de escalado. Pero la parte de codificación y escalado las comenté casi al inicio del curso, ¿no? Bueno, fue de los primeros temas que vimos. O sea, la idea es que a la hora de que tú apliques tu modelo matemático, la computadora no piense que valores muy grandes significa que hay mucha dependencia. De hecho, Luis, ahora que lo preguntas, bueno, ¿se entendió esto? Lo que me está diciendo aquí abajo. O sea, aquí él ya me está dando las sugerencias de qué imputador y qué escalador utilizar. ¿Se entiende? Hasta ahorita no hemos aplicado nada. Hasta ahorita la computadora me está sugiriendo cosas. No he aplicado nada. Ahora, sí, es un análisis previo. Y de hecho, estas gráficas que me soltó, boxplot, histogramas, me conviene hacerles una visualización. Déjenme descargarlas. Descargo esta y la muestro. Es la de histogramas. Aquí están los histogramas. En que hablábamos de que se vean como montañitas, cosas así. Por ejemplo, de temperatura, tiene varios atípicos. Tiene al menos 2, 4, 6, tiene como 6 atípicos, ¿no? O algo así, a ver, déjenme ver.
Ah, no, son tres. Entonces no está considerando a todos como típicos. Son como que estos piquitos, ¿no? Como que las tendencias. Pero más interesante aún es la otra gráfica. Vean la otra gráfica, la de numéricas. Lo descargo. La de Boxplots. Esta es más interesante. Fíjate, es un diagrama de cajas. Estos son los límites. Límite superior. Bueno, más bien estos son los bigotes. Los límites son un poquito más arriba y un poquito más abajo. Pero para quienes ven por primera vez diagramas de caja, esto es un diagrama de caja. Básicamente, por ejemplo, estos circulitos que ves acá, esos son los valores atípicos. Me está diciendo que tengo tres valores atípicos. Acá puedes observar que también hay valores atípicos, en donde dice sensor defectuoso. Son circulitos. Edad también tiene valores atípicos, mira. La línea roja es la mediana. Significa que la mitad de tus datos quedan por arriba de esta línea roja. Por ejemplo, en las tallas, la mitad de tus datos quedan arriba de la línea roja y la mitad de los datos quedan abajo. El triangulito es el valor promedio. Usualmente cuando el valor promedio y la mediana están muy cercanas, o sea que el triangulito y la línea roja están muy cercanas, eso suele decir que hay simetría. Por ejemplo, tengo la talla. Déjenme volver a abrir el otro, el de histogramas. Aquí está. ¿Y dónde anda la talla? La talla. Este es el histograma de la talla. Fíjate cómo es bien simétrico. O sea, como que lo que ves a la izquierda también medio se parece a lo que ves a la derecha. Repito, eso suele ser indicativo de esto. Cuando la línea roja y el triangulito se parecen mucho. Por ejemplo, acá, en el de temperaturas. Entonces, el histograma de temperaturas también debe ser simétrico. ¿Dónde está temperatura? Es este. Nuevamente, como que lo ves del lado, como que lo que ves del lado izquierdo se parece a lo que ves del lado derecho. ¿Sí se entiende? Ahora, estos, por ahí Luis que preguntabas, ¿para qué era necesario lo del escalado? Lo del tratamiento de faltantes ya sabes, ¿no? Es para que los huecos no te hagan ruido. Pero ahora sí, esta parte, ¿por qué hacer el escalado? Acá puedes observar, por ejemplo, que las temperaturas son valores en la tabla cercanas a 1250, en tanto que, por ejemplo, los ingresos mensuales no están sobrepasando al 100. Entonces, si tú le dieras de comer esta información a un modelo matemático, corres el riesgo de que el modelo matemático piense que la columna temperatura es muy importante. ¿Por qué? Porque sus valores son muy grandes, cosa que no tiene por qué ser cierto. Por eso es que hacemos el escalado. Hacia el final del código vamos a regresar a estas gráficas. ¿Se entiende? Correcto, Santiago. Santiago comenta. Lo de median más robust nos sugiere rellenar los faltantes con la mediana y aplicar el escalado robusto. Correcto. Esto te está diciendo, esto que está acá, median más robust, te está diciendo qué imputador, o sea, con cuál vas a llenar huecos y con cuál vas a escalar. ¿Se entiende? Y entonces, pues siempre vas a tener 6 tipos de pareja imputador escalado, porque tienes dos tipos de imputador, que es el de la mediana y el de la media, y tienes 3 escalados, que son el robusto, el min-max y el estándar. Por eso siempre vas a tener 6 cajitas, estas 6. No todas van a llenarse. Aquí puedes ver que la caja 2, 3, 4 y 5 no tienen nada. La caja 1 sí te está dando una sugerencia de con quién, cómo trabajarla, o sea, mediana con robusto, y la caja 6 te está diciendo a qué columnas trabajar con media, imputador de media y escalado estandarizado. ¿Se entendió? Sí, lo puedes aplicar a tu criterio, por supuesto, Luis. Esto es solamente una sugerencia. De hecho, recuerda que esta, sensor defectuoso, tiene el 90% de huecos.
Sensor defectuoso, ni siquiera hay que tomarlo en cuenta porque tiene muchísimos huecos. 90% de sus datos faltan. Acá él te lo está sugiriendo que lo trates con una mediana y robusto, pero en realidad como tienes tantos huecos, pues lo mejor es eliminar esa columna. ¿Vale? Habría que eliminarla, ¿correcto, Santiago? Esto, repito, solo es una sugerencia. Ahora, ¿cómo aplico la sugerencia? Bueno, algo más antes de terminar este. Les había dicho, esta partecita se puede modificar. Esta instrucción que tiene es para que te imprima el análisis estadístico. Para que te imprima esto. Para que te imprima esto. Si no quieres que te lo imprima, por alguna razón no quieres que te lo imprima, simplemente lo comentas. Le pones acá comentario, pum, ejecutas, te va a volver a crear las imágenes, bla, 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 va a ser lo mismo otra vez, pero ya no te muestra el resumen estadístico, ya te da directamente las sugerencias. ¿Estamos? Hizo todo lo demás nuevamente, o sea, volvió a hacer las gráficas, las volvió a construir y me da las sugerencias. Porque a lo mejor realmente lo que te interesa son las sugerencias, pero la ventaja de tenerlo, de pedirle que sí me dé el análisis estadístico, es que sé qué porcentaje hay de valores faltantes. Cualquier cosa arriba del 50%, Karen, es peligroso. Todavía entre el 10 y el 20, 10, 20, 30, perdón, entre el 10 y el 30%, puedes hacer análisis decentes. Cuando tienes entre el 0 y el 10% de faltantes, o sea, que no tienes muchos faltantes, a veces ni siquiera es necesario que los rellenes. ¿Vale? Sí, claro, hasta este nivel es porque primero ya nos habíamos preguntado de esos faltantes, cuáles eran naturales y cuáles no. Sí, eso es lo primerito que debimos haber hecho. Incluso eso lo haces antes de separar entrenamiento y prueba. O sea, lo haces con la tabla original, el preguntar, oye, ¿y aquí por qué hay un hueco? ¿A qué se debe? No, pues es que me equivoqué, pero sí tengo el valor es tal. Ah, bueno, pues lo escribo a mano. ¿Sale? ¿Se va captando? Bueno, ya tengo la sugerencia. Vamos a trabajar con la sugerencia. Vamos a trabajar con la sugerencia. Eso lo vamos a hacer acá. Básicamente aquí, todo lo tienes que modificar tú a mano, todo este código. Fíjate, se llama listas de columnas. Esta primera parte, esta primera zona, solamente les escribí el significado de cada, no sé si te acuerdas cuando estuvimos haciendo el escalado, el codificado, no sé si te acuerdas que le teníamos que pasar la lista de quiénes íbamos a escalar, quiénes íbamos a codificar. Entonces, básicamente acá también le tenemos que pasar esas listas. Acá te dejo el significado de las listas. Entonces, realmente lo que hay que modificar, acuérdate, es siempre lo que está entre estas dos bandas. Entonces, por ejemplo, fíjate cómo se hace. Yo tengo sensor defectuoso, me lo está sugiriendo para mediana con robusto, pero yo ya sé que tiene más del 90% faltantes, así que esta sugerencia no se la voy a aceptar, porque en realidad voy a querer eliminar esta. ¿Estamos de acuerdo? Díganme. No le voy a aceptar la sugerencia de imputado mediano con escalado robusto. ¿Por qué? Repito, porque esa columna, la de sensor defectuoso, de por sí me la quiero comer, la quiero eliminar. Entonces, esa sugerencia la desecho. La siguiente sugerencia que me da, pues es esta. Media, imputado con media y escalado estándar. Entonces, copio estos. Ojo, no estoy copiando los corchetes, estoy copiando lo que está entre corchetes. No estoy copiando los corchetes, fíjense. Observen. Y es bien importante eso, ¿eh? Repito, no estoy copiando los corchetes, nada más estoy copiando lo que está dentro de los corchetes. Eso me lo llevo, dice min estándar.
Entonces me lo tengo que llevar al de min estándar. El de min estándar es este. Media más estándar. Entonces eso que copié lo voy a pegar acá. Y quito el comentario. De alguna manera es como si estuviera aprendiendo de esos 6 posibles bloques, estoy prendiendo únicamente los que me interesa trabajar. ¿Sí se entendió? Hagan, cópienlo y péguenlo. Todavía no ejecuten, si no les va a tirar un error. Bueno, no les tira error, pero no va a ser lo que quiero. Pues por lo pronto nada más, copien y péguenlo. Que se vea como yo lo tengo. Y repito, aquí arriba, en esta zona, les dejé el significado de estas cosas. Por ejemplo, num min std calls significa imputación media con escalado estándar. ¿Estamos? Sí. O sea, yo tomé la sugerencia esta. Yo estoy tomando esta sugerencia. Entonces, copio lo que hay entre los corchetes. Observo que esa sugerencia me la está dando para min con estándar. El que tiene imputación media con escalado estándar se llama num min std calls. O sea, son las columnas a las que les voy a aplicar ese imputado y ese escalado. Entonces, simplemente eso, esta cosa estaba así originalmente. Originalmente estaba así. Entonces, lo único que hago es pegar lo que copié de la sugerencia y después aquí borro el comentario. Entonces, acá le estoy diciendo qué columnas, por eso dice calls. Le estoy diciendo qué columnas se van a hacer con imputado con promedio y escalado estándar. ¿Estamos? Si me hubiera dado otras sugerencias, pues lo voy llenando. Lo voy llenando así. ¿Listo? Ahora, categóricas, categóricas, OGE, One Hot Encoding. O sea, son las que son nominales. ¿Qué columnas son nominales? Pues para eso hice el head hace un rato. ¿Dónde anda? Aquí está. ¿Cuáles columnas son nominales? La ciudad, el tipo de servicio, que son colores, ¿no? No sé por qué se llama tipo de servicio, debería ser color, pero son colores. El nivel no es nominal, porque aquí sí hay un orden implícito, bajo, medio, alto. El código de serie, tengo la impresión de que es ordinal también esta. Entonces, como nominales, tendríamos nada más la ciudad y el tipo de servicio. Nominales. Pues vamos al código. Sería ciudad, tipo de servicio. Pues aquí le estoy diciendo quiénes son las nominales. A las nominales le voy a aplicar moda para la imputación, o sea, el valor que más se haya repetido, y one hot, o sea, que me convierta a columnas de ceros y unos. ¿Se entiende? Las categóricas ordinales. Categóricas ordinales, estas fueron, si quieren, yo aquí ya lo tengo anotado, son la de nivel y la de código serie. Ahí se le va a aplicar un imputador de moda y voy a convertir en ordinal. O sea que me va a convertir del más bajo al más alto, me los va a convertir en 0, 1, 2, 3, bla, bla, bla. ¿Estamos? ¿Ya están conmigo ahí? Ahora, otras más. Pass-through, columnas pass-through. ¿Qué columnas quiero que pasen sin que les haga nada? ¿Qué columnas quiero que pasen sin que yo les haga nada? En mi caso, por ejemplo, digamos que yo quiero que la columna de referencia, no le haga nada. Entonces no va a rellenar ni huequitos, ni va a hacer codificación, nada. Pues lo que quiero es que a la columna de referencia
me la pase igualita, que no le haga ningún tipo de transformación. Entonces, columnas a las que no quiero que les haga transformación, esas son las que van en el pass-through, aquí. Ahí le escribo, referencia. Es la columna a la que no quiero que le haga nada. ¿Estamos? No, es que hay veces, Eduardo, en donde sí tienes columnas que no quieres que se toquen. Por ejemplo, en la columna de niños, ¿de cuántos hijos tienes? Que tiene huequitos, esa no tienes por qué rellenar los huecos. Puedes dejar que esa columna pase. ¿No, Eduardo? O sea, sí puede existir, darse el caso de que haya columnas que no quieres tocar. ¿Me explicó? Eso tú lo decides también, ¿eh? O sea, eso, yo ahorita, por ejemplo, la de referencia, la estoy decidiendo que esa no se toque, pero solamente porque yo quiero. Solamente porque yo estoy diciendo que la de referencia no la quiero tocar. Pero en la práctica real, pues necesitas justificar, ¿no? Esa no quiero que se toque porque a lo mejor ya está bien escalada o a lo mejor ya no necesito llenarle huecos. O sea, es algo que no quiero que se toque. Da lo mismo, Santiago, utilizar comilla doble o comilla simple. O sea, pueden ver acá que se está utilizando comillas simples, aquí. Vamos a hacerlo grande. Pueden ver que se está utilizando comilla simple y aquí comilla doble. Da lo mismo. Lo importante es que no las mezcles. No puedes hacer que aquí sea doble y que aquí sea simple. Eso sí te lo va a marcar como error. Drop calls. ¿Qué columnas quiero que me mate? Sí había una, ¿no? La de sensor. Es la que tiene más de 90% de huecos. Dijimos, no, pues esa de plano está defectuosa esa columna, pues me la voy a comer. ¿Se entendió? Esta es la parte más difícil de todo el preprocesamiento, el decidir cómo vas a acomodar tus columnas. Esta es la parte más complicada. Y porque ya viste, lo tenemos que ir haciendo a mano. Luego tenemos orden de las categorías ordinales. Acuérdate, las categorías ordinales tienen un orden. Entonces aquí es en donde le tenemos que decir quién es el orden más pequeño. Esto lo vimos ayer. ¿Cuáles son mis columnas ordinales? Estas. Nivel y código serie. Entonces necesito pasarle acá una lista de los niveles. Son bajo, medio y alto. Son los 3 niveles que tengo. ¿Cómo sé cuáles son los niveles, por cierto? ¿Cómo sé cuáles son los niveles? Bueno, les decía hace un rato, les platicaba hace un rato, que si estás trabajando con profesionales, debe existir un documento que te diga el significado de cada columna y cuáles son los valores diferentes que puede tomar esa columna. En dado caso de que no tengas ese documento, una manera sencilla es directamente con Excel. Te puedes ir al Excel, lo abres el archivo, y ya está. Y por ejemplo, nivel, ponle un filtro. Y entonces aquí te va a decir cuáles son los valores diferentes, alto, bajo y medio. Pues acá yo ya le puedo poner bajo, medio y alto. Entonces el bajo me lo va a asignar con 0, el medio con 1 y el alto con 2. Eso es en cuanto a nivel. En cuanto a nivel. En cuanto a código serie, son XYZ, me parece. Vamos a verlo en el Excel. Le pongo un filtro. Efectivamente, tengo XYZ. Digamos que la Z es el nivel más bajo, la Y es el nivel de medio y la X es el nivel más alto. Entonces, por cada una de las columnas que yo meta en ordinales, tengo que ir haciendo la lista de cuál es el orden de los valores. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Ahí están conmigo? Acuérdense que programar se aprende programando, no nada más leyendo o viendo.
Y de ahí en fuera creo que ya es todo para esta pieza. Aquí apenas le estoy diciendo, apenas le estoy indicando, ya ejecuté, apenas le estoy indicando los bloques de columnas con los que va a trabajar. Todavía no hago nada más, no hago ninguna transformación, solo estoy indicando los bloques. Estos bloques de acá. ¿Se entendió? Está bonito, ¿no? Otra vez, por eso les comentaba, el 80% del trabajo en Machine Learning es hacer esto, el preprocesamiento. Vamos con la siguiente celda. Tuberías. Voy a armar toda la información de acá, toda esta información de los bloques de las columnas, los voy a entubar entre sí, de esta manera. Mira, tengo varios tubitos, déjenme hacerlo más pequeño otra vez para que se vean. Tengo varios tubos. Este es el tubo que se va a encargar de imputado con mediana y escalado robusto. Esta tubería se va a encargar de todo lo que tenga que ver con imputado mediano y escalado min-max. Esta tubería se encarga de lo que tiene que ver con imputado con mediana y con escalado estándar. Esta es la tubería por la que va a pasar lo que tiene que ver con imputado con media y escalado robusto. Esta tubería es para el escalado con media, perdón, el imputado con media y el escalado min-max. Y esta tubería es por la que va a pasar lo que tiene que ver con imputado media y escalado estándar. Entonces tengo 6 tuberías acá. Ahí tengo 6 tuberías, que son las 6 combinaciones posibles. No voy a abrir todas, solamente voy a abrir las que me interesen. En este caso, ¿cuál es la que me interesó? La que me interesa es esta, min std. Entonces, esa es la que voy a abrir. ¿Cómo se abre? Es esta, min std. ¿Cómo se abre? Borro estas comillas. Tengo comillas tanto al inicio como al final. Lo repito. Está así, está cerrada la tubería. Aquí la voy a abrir. Quito las comillas que están al principio, quito las comillas que están al final. Nada más las comillas. ¿Sí se entendió? Tengo 6 tuberías, yo elijo cuál voy a abrir. En este caso, pues voy a abrir la de imputado media, escalado estándar. Pipe significa tubo. Por eso dice pipe min std. Es la tubería correspondiente a esa pareja imputador escalado. ¿Está? ¿Qué más tengo? Esas son las tuberías numéricas, pero también tengo las tuberías categóricas. De ahí pues estoy utilizando las dos. Estoy utilizando tanto la de nominales como la de ordinales. Entonces necesito abrir esas dos tuberías. Ya sabes cómo se abren. Quito las comillas al principio y al final. Quito las comillas al principio y al final. Y entonces ya estoy abriendo mis 3 tuberías, que es una para la numérica y 2 para los categóricos. De hecho, acá en las tuberías puedes observarlo. Tengo el imputador simple con moda, most frequent, y tengo el one hot encoder, que es el que vimos ayer. Igual acá, tengo el imputador por moda, lo vimos hace un rato, y tengo el codificador ordinal. Acuérdate que para las nuevas, las que vayan a llegar, con las que no entrenó, les va a asignar un -1. Y ayer dijimos que no hay manera de cambiar eso. ¿Está? Sí, abrí las dos categóricas porque sí estoy utilizando las dos categóricas. Estoy utilizando tanto las ordinales acá como las nominales aquí, nominales y las ordinales acá.
sea, estos son mis tres tipos. Estos son los tres tipos que tengo. Así que abro las tuberías de estos tres. Son estas, las que abrí aquí. Si hubiera necesitado una más, pues abro su tubería correspondiente. ¿Está? ¿Entendió el código acá? Entonces ejecuto. Simplemente abro las tuberías. ¡Pum! Ya está. Todavía no hago ninguna transformación. Solamente estoy abriendo las tuberías. ¿Ya estamos? ¿Se les dio? Ahora, vamos ahora sí a lo bueno. Vamos a la transformación. Column Transformer. Entonces aquí voy a armar el aparato para hacer las transformaciones. Nuevamente aquí tengo que indicarle cuáles son las que voy a utilizar. Voy a utilizar el num min std, o sea, imputado con media y escalado estándar. Voy a utilizar los dos categóricos, entonces borro los corchetes. Voy a utilizar el pass-through, quiénes son las columnas a las que no les vas a hacer nada. Voy a utilizar el drop, quiénes son las columnas a las que te vas a comer. Entonces, estas tres son las del preprocesamiento, estas son a las que no voy a tocar y estas son a las que me voy a comer. ¿Entiende? Ahorita he ejecutado todas las celdas, no me ha brincado ninguna. Entonces, de alguna manera, este remainder drop ya no sirve de nada, porque en realidad aquí le estoy diciendo quiénes son las que se tienen que eliminar. Vamos a dejárselo, pero en realidad pues ya no es relevante el remainder drop. Ejecuto. Ahí simplemente armé el aparato con el que voy a transformar. ¿Estamos? ¿Se les dio? Ok. Y ahora sí, ajustar y transformar. Fíjate, tomo el aparato. Ese es el aparato que construí en la celda anterior, el preprocesador. Ajusto, punto fit. ¿Pero con quién? Con el entrenamiento. Ahí es en donde se ve que únicamente hago los cálculos de quiénes son las medias, las medianas, etcétera, 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 únicamente con la tabla de entrenamiento. Y acá abajo, ahí es en donde los transformo. En esta transformo el entrenamiento y en esta transformo la parte de prueba. Pero el fit, el ajuste, lo hice únicamente con entrenamiento. Acá es en donde evito la fuga de datos, en este paso. Porque todo lo demás que hicimos anteriormente fue ir construyendo las tuberías. Este es el momento en el que suelto el agua. Aquí únicamente estoy soltando el entrenamiento. Y aquí es en donde hago la transformación. Las dos transformaciones. ¿Sí se entiende? Pregunta Santiago, el reminder igual a drop, el anterior ¿no eliminará las otras? No, porque nos estamos protegiendo, ¿no? Porque aquí le estamos diciendo a quién dejar pasar y aquí a quién eliminar. Entonces les decía que de hecho esto se lo podríamos borrar y no va a pasar nada. Se lo voy a dejar porque ya estamos acostumbrados a tenerlo, pero en realidad ya no va a hacer nada. ¿Vale? ¿Y si se entiende esta? ¿Sí se entendió esta? Acá simplemente en estos últimos dos, en estos que dicen print, le estoy diciendo que me diga cuántas filas y cuántas columnas que tiene cada nueva tabla. Porque se van a aumentar nuevas columnas, ¿no? Por aquellas que eran one hot. Esas que eran azul, verde, rojo, me las está cambiando, me está aumentando, me va a añadir 3 nuevas columnas. ¿Se entiende? Sí, aquí ya evito la fuga de datos, con estas 3 líneas. Ya estoy evitando la fuga de datos.
porque acá le estoy diciendo que se ajuste únicamente utilizando el entrenamiento, o sea que va a calcular solamente la media, la mediana, el min max, etcétera, etcétera, únicamente en el entrenamiento. Y los valores que aprendió ahí, que calculó ahí, acá los va a aplicar en la prueba. Era lo que les decía hace un rato. Por ejemplo, si esta es la parte de entrenamiento, esta es la parte de prueba, acá tengo este hueco, acá tengo este hueco, y aquí tengo este otro hueco. ¿Qué es lo que hace para rellenar? Pues, por ejemplo, con el valor promedio, 0.0651. 0.651. Bueno, el cálculo del 0.651 lo hace con el fit. O sea, cuando le aplicas el fit, ahí te hace el cálculo de la media. Con el transform en entrenamiento, es donde hace ya la transformación. Acá. O sea, en este paso, donde dice transform xtrain, ahí es en donde acá ya le pone el 0.651. Y acá, donde dice transform xtest, ahí le va a poner el 0.651 a la parte de la prueba. ¿Sí se entiende? ¿Sí quedó claro, Santiago? Ah, porque acuérdate que le tenemos que hacer el preprocesamiento al entrenamiento y a la prueba, Luis. Solamente que el preprocesamiento, todos los cálculos que hace se va a basar únicamente en la tabla de entrenamiento, no en la tabla de prueba. Por eso lo hacemos separado acá. Por eso hacemos el fit y los transform aparte. De hecho, esto se puede hacer con un solo paso, porque si existe una función que se llama fit-transform, que esta hace el ajuste y transforma al mismo tiempo. No me gusta. ¿Por qué? Porque puedes perder claridad, precisamente la claridad que tienes acá, que sabes en dónde se ajustó y sabes en dónde se transformó. Los resultados, la tabla de entrenamiento transformada, se va a llamar xtrainproc, y la tabla de prueba transformada se va a llamar xtestproc, proc de procesado. Y acá repito, simplemente me va a decir cuánto miden esas tablas. Me está diciendo que el entrenamiento ya procesado, ya transformado, tiene 90 filas y 15 columnas. Y la prueba ya procesada tiene 30 filas y 15 columnas. Siempre se lee primero filas y luego columnas. Entonces, 90 filas con 15 columnas de entrenamiento, 30 filas y 15 columnas de prueba. ¿Entendió? Al final los dos se ven afectados, tanto en entrenamiento como prueba. El entrenamiento, obviamente, porque ahí es en donde aprendo, pero acuérdate que la prueba también se tiene que preprocesar. Pero ¿cómo se preprocesa la prueba? Con los datos que obtuvo de la tabla de entrenamiento. Prácticamente ya terminamos. Reconstruir el data frames con los nombres de las columnas. Vamos a mostrar, por ejemplo, para ver cómo quedó la tabla de entrenamiento, no, perdón, la tabla de prueba, xtest. Bueno, acá las convierto, acá los estoy convirtiendo en tablas, porque ves que decíamos que a este nivel, son las niñas desarregladas. Ya sirven, ya funcionan estos objetos, pero no están bonitos. Acá es donde los ponemos bonitos. Entonces, por ejemplo, acá pongo bonito al entrenamiento procesado, acá pongo bonito a prueba procesado, y el que estoy pidiendo que me muestre es la tabla de prueba procesada. Ahí está. Así es como quedó la tabla de prueba, ya procesada. Ya no tiene huecos, los huecos se llenaron con lo que aprendió de la tabla de entrenamiento. Puedes observar acá están las variables de tipo dummy, ¿no? Las que pertenecían a la ciudad. Los tipos de servicio, también me las creó como servicio azul, servicio rojo y servicio verde. El nivel era ordinal, por eso aparecen 1, 0, 2, bla, bla, bla. Código de serie, este también era ordinal. Por eso aparecen 1, 0, 2, etcétera. Referencia es la columna que le pedí que no le hiciera nada, y ya no está la columna de sensor defectuoso, que es la que pedí que ya no la pasara. ¿Sí vieron?
Ok, Sabas, debe ser alguna celda que no ejecutaste previa. A Sabas le da un error, pero debe ser porque no ejecutó alguna celda anterior. Aquí estoy viendo la tabla de prueba. Si quisiera ver la tabla de entrenamiento, nada más le cambio el nombre acá. En vez de test, train. Me está diciendo, fíjate, se ve pequeñita porque no me está mostrando completa. Aquí abajito me dice que son 90 filas. No me está mostrando las 90 filas. Se vería muy grande acá. Pero aquí sí, abajito aquí sí me dice que son 90 filas de entrenamiento. ¿Estamos? ¿Va bien? Ahora, vamos a bajar más. Acá es en donde le voy a pedir que esas tablas de entrenamiento procesado y entrenamiento y prueba procesada me las construya. Entonces ya me van a aparecer como archivos acá para que yo ya los pueda descargar. Los ejecuto. Vamos a esperar, van a ver cómo van a aparecer aquí a la izquierda. Ahí están. Ya tengo entrenamiento procesado, ya tengo prueba procesado. Estas dos son las tablas. Estas ya las puedo abrir con un Excel. Puedo descargar, por ejemplo, el entrenamiento y lo abro. Ahí está. Así es como quedó. Observa cómo la columna, la última columna, la de referencia, todavía tiene huecos. ¿Pero por qué? Porque le pedí que a esa columna no le hiciera nada. Fue lo que le pasé en el pass-through, cuando vimos las columnas antes de definir las tuberías. En todo lo demás ya no tengo huecos. Y ya todo está escalado. ¿Se entendió? El entrenamiento es el que debe tener más, Santiago. Prueba es el pequeñito. Necesitas entrenar mucho, ¿no? Por eso necesitas más información de entrenamiento que de prueba. En este caso hicimos 75% de datos para entrenamiento y 25% de filas para prueba. ¿Estamos? Y ya casi para terminar el código, columnas escaladas que indicaste. Nuevamente, fíjate, tengo otra vez esta franja de 2 líneas acá, 2 líneas acá. Significa que esto lo tengo que modificar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahora quiero que me haga las gráficas, el histograma y las gráficas de caja de las tablas resultantes, de las tablas finales, de las procesadas. Entonces, acá lo que le tengo que poner, lo que le tengo que meter acá, son todas las columnas que procesé. Únicamente columnas que procesé. Las columnas que procesamos están acá. Lo tengo en esta parte. Entonces, déjenme copiar esto. De hecho, déjenme copiarlo a un bloc de notas. Son todas las columnas que procesé. De hecho, no fueron ninguna de estas. Son nada más estas. ¿Sí se entiende? O sea, me dirigí a la zona en donde definí las columnas para procesar, que son estas. Esto lo copio y lo pego en un bloc de notas. ¿Están? El index igual a false. Es que lo que pasa, Santiago, es que cuando haces el guardado del archivo, del CSV, si tú no le pones index igual a false, te va a crear una nueva columna que te va a decir el nombre del renglón, renglón 1, renglón 2, renglón 3. Es una columna que no sirve para nada. Es nada más para indicarte el número de fila. Por eso le colocamos index false acá en el CSV. Ay, no encuentro el código aquí. Acá al final, en este, index igual a false, se lo indicamos para que no te añada esa columna de 0, 1, 2, 3, 4. De hecho, es una columna muy molesta. ¿Ya están conmigo? ¿Ya hicieron su blog? Eduardo, Josué, ok. Justamente en esta línea, Armando, es en donde se generan los archivos. Justamente en esta línea.
en esta celda. Y entonces estos, pues ya me los voy a copiar. Acuérdense que es lo que está dentro de los corchetes. Nada más lo que está dentro de los corchetes. Lo quito y lo voy a ir pegando acá. Y me salí del corchete. Las que tienen que quedar dentro de los corchetes. Ahí está. Pero tengo más columnas que procesé, ¿no? Bueno, no es cierto. Nada más me basta con... Ya me acordé, aquí nada más son las numéricas. No son necesarias las ordinales. Aquí nada más colocan las numéricas. O sea, las que procesaste, que eran columnas numéricas. Las ordinales y las nominales, o sea, las categóricas, no. Aquí nada más le colocas las columnas numéricas. ¿Ya están? ¿Díganme? Y entonces, ejecuto esta última celda, creo que sí es la última, sí. Ejecuto esta última celda. Esta lo que va a hacer es generarme los nuevos histogramas de estas columnas, porque acuérdate que ya las escalamos y llenamos huecos, entonces me va a generar los nuevos histogramas y los nuevos box plots. Aquí vas a notar algo bien bonito. Ejecuto, tarda como 2 o 3 segundos. Por acá me van a aparecer dos nuevas gráficas en el lado izquierdo. Vamos a esperar que aparezcan. Ahí están. Scaled, boxplot, scaled, histogram. Fíjate, hace un rato mis boxplots eran estos. Estos eran los diagramas de caja originales, de la tabla original. Una vez que llené huequitos y reescalé, fíjate cómo se ven ahora. Lo voy a descargar. Lo abro. Fíjate cómo se ven. Cómo todos están más o menos alineados. Ese es el efecto del escalado. Ya no va a suceder entonces que el modelo piense que una columna es más importante que otra solamente porque sus valores son más grandes. O sea, les decía, si yo no hubiera escalado y metía esto a mi modelo matemático, todavía no hemos visto ningún modelo matemático, ya es el siguiente tema. Si yo agarrara esto y se lo metiera al modelo matemático, como va a ver que los pesos son muy pequeñitos en comparación a las temperaturas, le va a dar más fuerza a las temperaturas que a los pesos. Solamente por el simple hecho de que los valores de los pesos son más pequeñitos que los valores de la temperatura. En cambio, a la hora de escalar, fíjate cómo tengo las temperaturas, ¿dónde andan? Acá, temperatura y los pesos. O sea, ya estas cajas quedaron alineadas, lo que me está dando a entender que todos los valores ya están bien codificados, bien escalados. Ya no le va a dar preferencia a una columna que a otra. ¿Sí se captó? Nuevamente, Arturo, viste que no me brinqué ninguna de las celdas. Entonces necesitas o revisar qué celda fue la que te faltó. Los datos atípicos de las primeras variables son consecuencia del proceso de escalado. Sí se pueden llegar a introducir nuevos datos atípicos, sería raro, pero sí puede llegar a suceder. Que de todos modos ya sabes, ¿no? El tratamiento de datos atípicos es cosa aparte. Es cosa muy, muy aparte. Ya les había dicho, de hecho, da para un curso completo. En el caso de los outliers que queda, automáticamente se omiten, ¿no? No, Ángel, no necesariamente. Tú puedes decidir todavía hasta acá qué hacer con los outliers, si conservarlos o eliminarlos. A mí no me gusta eliminarlos porque esa es información relevante. Nuevamente, no ejecutaron todo el código, porque ya vieron que no hice ningún cambio más que escribir estas cosas. Este código final, de todos modos, se los voy a publicar, ya con estos cambios que hice. Que ustedes vieron que yo arranqué de un código virgen, que era este, en el que todo se tiene que ir rellenando. ¿No? Por ejemplo, acá, que todo esto lo tuvimos que ir rellenando a mano. Un código virgen. Todo esto lo arrancamos desde acá. Este que ya es con las modificaciones finales, o sea, ya el de la práctica como tal, también se los voy a publicar. Terminando la sesión, obviamente. ¿Pero sí se entendió? Díganme.
De tarea ustedes van a tener que ejecutar este código con otra tabla, pero en realidad pues sí quiero que jueguen con el código, que ustedes pongan sus propios, aunque no tenga sentido, vamos, o sea, no es necesario que tenga sentido, pero que pongas, por ejemplo, temperatura para que le haga un escalado o un imputador con mediana y un escalado min-max, cosas así es lo que quiero que hagan, para que se acostumbren al código. Este código, a partir de acá, nos va a servir para limpiar las tablas, y una vez que estén limpias, ahora sí atacar matemáticamente con modelos para resolver problemas. Este código funciona para cualquier tabla, Santiago. Cualquiera. Está diseñado para que, de hecho, por eso le escribí el columns al inicio, aquí el columns, para que sepas qué columnas tiene tu tabla. No va a importar la tabla que le metas. Puedes crearte tu propia tabla en Excel y pasársela de comer, obviamente como archivo CSV. Eso sí es importante, tienen que ser archivos CSV. Se la pasas de comer y te va a hacer todo. Ya está de alguna manera automatizado. De hecho, lo quería subir a producción, pero sí siento que puede haber un problema después, cuando queramos hacer matemáticas. El problema de subirlo a producción con Streamlit es que Streamlit como que se porta medio feo cuando trabajamos con Scikit-learn. Entonces, a lo más que pude hacer es esto, es dejárselos en Colab. Ya esto fue todo por el procesamiento, Luis. Es todo lo que hemos aprendido desde el martes hasta hoy, desde hace una semana hasta hoy. Estas son las columnas numéricas, las que dice usuario, las últimas. Ajá. Calls escalados usuarios. Estas son las columnas numéricas a las que les hiciste preprocesado. Acá, por ejemplo, no encuentras la columna de referencia ni la de sensor defectuoso, porque a esas no les hiciste nada. Por ejemplo, la de sensor defectuoso era numérica, que fue de hecho la que eliminaste. Entonces a esa no le hiciste ningún preprocesamiento, por eso no aparece acá. Son las columnas numéricas que sí preprocesaste tú. O sea, básicamente esto son todas las que hayas puesto acá. Aquí, en esta zona, donde dice num. Si por ejemplo el peso yo lo hubiera querido preprocesar, por ejemplo, yo lo hubiera querido preprocesar acá, de esta manera, o sea, utilizando un imputador de media y un escalador robusto, digamos que así es como quiero hacer el preprocesado. Entonces, aquí al final le tengo que poner la columna peso, KG, y todas las demás. De hecho, esta ya no iría, ¿no? Ya la escribí. O sea, acá escribo todas las columnas, todas, a las que preprocesé. ¿Y cuáles son las que sé que procesamos? Las numéricas que procesamos son estas, las que aparecen en esta zona. Obviamente, si quiero hacer este procesamiento, es decir, que el peso sea de este tipo y las demás sean de este tipo, pues tengo que modificar lo demás del código, ¿no? Abrir mis tuberías, cambiar mi transformador. O sea, en este caso, por ejemplo, si yo quisiera utilizar este modelo, entonces en la siguiente celda, bueno, aquí lo ejecuto, en la siguiente celda, aquí tendría que encender la tubería correspondiente, que fue esta. Ahí abro la tubería, que es esta tubería, la min rod. Ahí está, min rod. Lo demás pues lo dejo igual, los ejecuto. Ahí estaría abriendo las tuberías. Acá en el transformador la enciendo, min rod, y ya la encendí.
Ya todo lo demás sigue igual. El mismo procedimiento, ya no tengo que modificar nada. Acá simplemente pues escribir, repito, todas las columnas numéricas que procesé. Ya terminé. ¿Sale? ¿Cuál sería una alternativa a scikit-learn para usar en producción? El problema, Eduardo, es que, por ejemplo, este tipo de información tú ya la vas a querer guardar, eso todavía no lo hemos visto, pero toda esta información la vas a querer guardar, todo lo que aprendió en el punto fit, te va a interesar guardarlo en algún lugar para que después no tengas que volver a estar haciendo cálculos. Ese paso del guardado a Streamlit, que es en donde uno sube a producción, a Streamlit no le gusta. No le gusta por alguna razón. Bueno, más o menos tiene que ver con que Streamlit todavía es muy nuevo. Entonces todavía no alcanza Python moderno, digamos. Para cosas básicas de Python sí funciona muy bien. Streamlit, para los que no llevaron el curso de Machine Learning con inteligencia artificial, Streamlit es una página en donde tú puedes subir este código, lo puedes publicar, digamos el código virgen, puedes subir el código en virgen para que en esta página web tú ya nada más tengas que subir tu tabla y darle, decirle qué columnas quieres que transforme. Y entonces él solito haría todo. Ya ni siquiera ves el código. Sino es básicamente una app, como si publicaras una app para preprocesamiento en este caso. El problema, repito, es que más adelante cuando quieras hacer guardado de datos, guardado de modelo, Streamlit es muy malo para eso, muy, muy malo. Por más que lo estuve buscando, nunca lo conseguí. Además de que también si utilizas tablas muy grandes, estas son tablas pequeñas de 120 renglones, pero si utilizas tablas muy grandes, Streamlit también puede choquear. Entonces, por eso es que no lo subí a producción a Streamlit. Streamlit, se los busco. Streamlit. Es este. Dice, una manera rápida para construir y compartir aplicaciones de datos. Es gratuito, de hecho. Que también tiene su relajito, el publicarlos. El curso de Machine Learning con inteligencia artificial lo volverán a impartir, quién sabe, Santiago. Se hace cada 2 años y esta vez que lo di no me fascinó. No me fascinó, entonces no sé realmente si se vuelva a dar. Listo, entonces ya saben su tarea. De todos modos se las voy a publicar en el correo que les voy a mandar. Una disculpa, hoy se los mandé como a las 6 de la mañana, me quedé dormido anoche. Entonces, hoy sí se los mando en tiempo. Pues bueno, les había comentado también, como que como este tema fue, digamos, cierre del primer módulo, para que descansen y tengan tiempo de asimilarlo, les voy a dar el día de mañana libre. ¿Estamos? Para que les dé tiempo de asimilar todo lo que aprendimos. Porque si es un código pesadito, aunque ya vieron, es muy sencillo de utilizar. Pues van a tener su tarea, hagan su tarea y mejor nos escuchamos próximo jueves. Este es el fin del primer módulo, Luis. Módulo de introducción. Segundo módulo, en el segundo módulo vamos a aprender ahora algoritmos supervisados. Algoritmos supervisados. O sea, ahora ya vamos a empezar ahora sí con el Machine Learning. Esto fue únicamente el preprocesamiento. Bueno, cuídense muchísimo. Espero que la clase les haya gustado, sobre todo que les haya servido. Y continuamos el día de mañana. Hasta mañana.